Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos. Hablemos de la crisis eléctrica. Está con nosotros José Alvear Campodónico, conectado vía telemática. Estimado José, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días, un gustazo estar con ustedes. Gracias. ¿Sí está con luz o no? Estamos con luz. A ver, José, a veces es muy fácil establecer o echarle la culpa. Algunos dicen la culpa es de la vaca, que es una frase un poquito coloquial. ¿De quién es la responsabilidad de lo que estamos viviendo en este momento? ¿Es de la naturaleza? ¿Es del actual gobierno? ¿Es del gobierno anterior? ¿Es de los saboteadores, como ha dicho el gobierno? ¿Quién le pone el cascabel al gato, estimado José? Mira, de lo que he venido siguiendo, este es un problema que por lo menos empezó a sembrarse en el año 2019. Hasta la fecha. O sea, no podemos ser los ciudadanos tan injustos o incoherentes en pensar pues que esta crisis y estos apagones arrancan el día de ayer o la semana pasada. No. Esto es una cosecha de malas gestiones que vienen dándose por lo menos hace 4 años, por lo menos hace 4 o 5 años. Acordémonos que en el 2021 quien era gerente de SELEC, que es el señor Gonzalo Quillas, que no entiendo por qué no está en esa lista de 22 sospechosos que el presidente ha mandado a Fiscalía, y ya le voy a explicar por qué. Él era el gerente de SELEC. Él salió en medios como el suyo, o tan importantes como el suyo, indicando que se iba a invertir $80 millones en el parque de las termoeléctricas para no tener problemas de apagones. ¿Por qué nunca se hizo? ¿Por qué nunca lo hizo? Porque al final del día estamos en Ecuador sin luz, al puro estilo del siglo pasado o antepasado. Ahí es donde arrancan estos problemas. Yo sí creo que cuando el presidente habla, sin ser parte, ojo, del staff del presidente ni nada por el estilo, yo he discrepado mucho con él, sobre todo con la que era ministra de esta cartera. Sí creo que cuando él habla de saboteadores está hablando de esa burocracia que es dañina, porque no todos los servidores públicos son dañinos, hay muy buenos, y que traspapela documentos, que para trámites y que al final del día no permite que o oculta información y que al final del día no permite que el país salga adelante o pone en riesgo algo tan sensible como los sectores estratégicos y en este caso el sector eléctrico del país. Ahora, el gobierno hoy asegura que se presume que hubo un delito de sabotaje. Habla de traición a la patria y de paralización de servicios públicos. Ha presentado un pedido de investigación a la Fiscalía contra 22 funcionarios, exfuncionarios, y le pone a la ministra o exministra de Energía, Andrea Robo, a la cabeza, señalando que le ocultó información. ¿Podemos darle credibilidad total a ese argumento de que efectivamente el gobierno no fue informado, que al presidente y al gabinete le ocultaron información sobre la magnitud de la crisis? En lo personal, creo fervientemente que la ministra sí le ocultaba información al presidente. ¿Por qué lo dice, José? ¿Por qué tiene esa presunción? Porque yo en un par de ocasiones me reuní con ella, le entregué documentación de actos irregulares que se estaban dando, 2 contratos puntualmente, no hizo absolutamente nada. Después recuerdo que ya obviaba cualquier crítica. Se dedicó inexplicablemente solamente a enfocarse y a promocionar energías renovables alternativas, que a la larga cualquier persona que está en el medio sabe que no son parte de una matriz energética en cualquier país del primer mundo. Y siempre descuidó termoeléctricas. Vea usted, yo tengo fotos de algunas termoeléctricas de la provincia del Guayas, sobre todo de una que se llama Trinitaria, Fabricio. Parece un parque de chatarra, totalmente descuidado, los motores suspendidos o sostenidos con zancos de madera. O sea, es inexplicable cómo se descuidó tanto la parte termoeléctrica del país. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si nosotros hubiéramos puesto el ojo como país
en un mal ejecutivo, un mal funcionario, quizás hoy no tuviéramos apagones, porque si este mal funcionario hubiera entendido que al tener nosotros el 75 o 70, sí, 75% de matriz energética en función de las hidroeléctricas, o sea, dependiendo de fenómenos naturales, y al ser conscientes que hay un estiaje que cada año va a ser más largo, lo lógico era que esta ministra no se quede pues en la zona de confort de la compra de energía Colombia, sino que a la par busque planes de contingencia, como qué, como por ejemplo repotenciar Termogas Machala, como por ejemplo dar buen mantenimiento o pedir dinero al Ministerio de Finanzas para ir dando algo de mantenimiento a las termoeléctricas, abrir licitaciones de compra de energía, pero no hizo absolutamente nada. Era indignante ver cómo ante una crisis ella y mal ya hablar de ella porque ya no es parte del esquema, pero estamos obligados a hacerlo por su mala gestión, pero ella respondía ante cuestionamientos con un TikTok bailando, o sea, demostrando una total falta de empatía, solidaridad e incoherencia ante la situación que se venía viviendo. Esto es delicadísimo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo uno no tiene que ver con lo otro, pero van a linkearlo y si el presidente pierde la consulta, más allá de que el presidente lo pierda, porque aquí no es cuestión de ir a apoyar o no al presidente, pero si esto se mediatiza y se politiza, posiblemente la consulta que a mi modo de ver tiene algunas propuestas muy interesantes, sobre todo para tratar de controlar y bajar los índices de inseguridad del país, seguramente va a estar cuesta arriba, y eso es delicado y más que delicado, triste, porque perdemos nuevamente una gran oportunidad que nos cuesta 60 millones de dólares. Hay una referencia acá respecto de lo de Mazar y me gustaría su comentario. Leo la nota que publica el portal web del Comercio. La hidroeléctrica de Mazar, ubicada en Azuay, salió de operación por falta de agua en su embalse debido a escasez de lluvias en la zona. El reservorio de esta central es el más grande y estratégico del Ecuador y cabecea al complejo Paute, conformado por 3 centrales hidroeléctricas, Mazar, Paute Molino y Sopladora. Acá dice por falta de lluvias. Sin embargo, en las últimas horas, y esto me parece realmente complejo, pero hay que mencionarlo, en algunos, en ciertos medios y algunos opinadores han mencionado algún testimonio que han logrado en la zona del austro ecuatoriano de que supuestamente habrían vaciado en 12 horas el embalse de Mazar. Yo no sé si eso tiene sentido. Le pregunto a usted, que es el especialista, ¿eso se puede hacer o lo de Mazar corresponde exclusivamente a la falta de lluvias, José Alvear Campodónico? Lo de Mazar se venía sabiendo, eso se debe a la falta de lluvias. Imagínate, mi querido Fabricio, si es como abrir una llave para que salga agua, abrir algún tipo de inundación. Me parece que eso es parte ya del populismo y de la demagogia. O sea, usted considera que esto es medio fabulesco, esta versión de que vaciaron en 12 horas Mazar es fabulesco, fantasioso. Eso es fantasioso, eso no es verdad. Me atrevo a decir que eso no es verdad. El punto es que lamentablemente, y en esto el presidente debe hacer un mea culpa, el presidente se ha pasado de campaña política, se ha pasado de cálculo, moviéndose en función de los cálculos electorales, y realmente el país necesita urgentemente que el presidente demuestre y cumpla lo que nos ofreció. ¿Qué fue lo que nos ofreció? Bajar la inseguridad, generar empleo y darnos una energía barata. El problema es que hoy ni siquiera tenemos energía. Y bueno, ante la situación, no es que tenemos que seguir con el bizarro discurso de es que esto heredé o esto me dejaron a mí, porque ya es hora de que los funcionarios o las dignidades que llegan a ciertos cargos por elección popular no lleguen pues porque son solamente carismáticos, sino que lleguen entendiendo qué problemas hay y sabiendo qué deben hacer. El tema eléctrico era un tema que el presidente sabía que iba a ser un problema. Y realmente él tiene muy buena intención, pero esa funcionaria que puso, nefasta, no para él, para el país, porque no nos preparó. Ahora, hablemos de qué se puede hacer en este instante, porque me imagino que quienes nos escuchan y quienes nos siguen, quienes te siguen, Fabricio, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
A ver, yo creo que lo que hay que hacer en este instante es el presidente aprovechar esa declaratoria de emergencia para salir a comprar urgentemente energía a través de las barcazas, a través de motores a tierra. Tiene que permitir que las empresas internacionales o locales privadas vendan energía a privados, porque eso lo impide la nueva ley y el reglamento. Hay que hacer una reforma, porque definitivamente a través del Estado ahorita no se puede. No hay recursos, no hay dinero, la infraestructura no sirve. ¿Qué más hay que hacer? Tenemos, Fabricio, tú lo sabes, desde la época de Moreno, del expresidente Moreno, hay un fideicomiso que aún no se firma. ¿Cuál es el fideicomiso? Fideicomiso que es importantísimo para que para que vengan esas líneas de crédito que necesita el país para desarrollar proyectos estructurales, trascendentales en esta área, como pueden ser hidroeléctricas, como puede ser Santiago, como puede ser Villonaco, como puede ser el Aromo, como pueden ser líneas de transmisión. O sea, el problema no solamente de generación, es de línea de transmisión. Y el problema hoy en día, aparte de generación y de línea de transmisión en ese fideicomiso, es de la distribución, porque los distribuidores son los que tienen parado la firma de este fideicomiso y no quieren firmar. Entonces yo decía ayer a un colega tuyo, así como el presidente tuvo ese temple para meter preso a un corrupto, debería también tener el temple para llevar en estos instantes a la presidencia de la República a esos 8 gerentes de distribuidoras eléctricas y decirles, señores, en este instante me firman, porque si no firman, están traicionando a la patria. Ya, olvidémonos de depender de terceros, Fabricio. Tenemos que empezar a cambiar el chip. Ya no podemos, de Colombia tenemos que olvidarnos. De Perú no da la capacidad para pensar como una alternativa, porque el cable de transmisión es muy pequeño, es de 50 megas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que solucionar en función de lo que tenemos. Nuestra premisa es un país en crisis, donde se ha declarado una emergencia del sector eléctrico y hay que salir adelante. ¿Pero qué tenemos el día de hoy? Como ecuatorianos, esto no se va a solucionar mañana. ¿Pero qué es lo que tenemos al día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy, José? Al día de hoy tenemos, al día de hoy el país tiene un déficit de 600 megas. Y mira, te voy a demostrar por qué insisto tanto con el tema de la irresponsabilidad en este caso, el ex gerente de Select desde el 2019 hasta el gobierno pasado de Lazo, Gonzalo Quillas. El déficit del país es de 600 megawatts. El déficit de las termoeléctricas es de 700. ¿Qué te quiero decir con esto, Fabricio? Que si se le hubiera dado mantenimiento a las termoeléctricas, responsabilidad de Gonzalo Quillas, hoy en día no tuviéramos apagones. Sí, tuviéramos una luz cara a través de combustibles fósiles altamente contaminantes, pero no estuviéramos sin luz. Porque era más fácil invertir 80 millones y mantener un vetusto parque termoeléctricas que tiene una antigüedad de alrededor de 50 años, estar pasando lo que estamos pasando hoy en día los ecuatorianos, que genera problemas desde nuestros hogares, pasando por los emprendimientos y las microempresas, entiéndase la tienda, el señor de la fotocopiadora, ¿ya? Hasta las oficinas, el sector médico que usa equipos que son extremadamente caros, ¿ya? Y el sector industrial, o sea, la gente que usa hornos, la gente que produce café, el sector camaronero, el sector minero. O sea, es verdaderamente delicado y creo que a esta persona se le está escapando de la lista al presidente y tiene que ser llamado a la justicia también, porque él estuvo al frente de un proyecto que yo denuncié, donde según él compraron 54.4 megawatts con un sobreprecio escandaloso, representado en 32 motorcitos generadores de energía que iban a llegar en diciembre. Hasta el día de hoy han llegado 8. Han puesto 8. Entonces, eso también ayudaría, porque eso iba a la terminal de Quevedo 2. Como te das cuenta, todo se ha hecho mal en este país y ya es hora. Primero, tenemos que poner a solucionarnos inmediatamente con medidas parches. Segundo, a estos malos funcionarios hay que llevarlos a la justicia y que respondan, incluida la ministra, obviamente, gran responsable de esto. Y tercero, hay que a la par dejar sentadas las bases para que este país, hermoso país, empiece a esa transición de combustibles líquidos a gas natural y algún día tengamos infraestructura para tener a través del gas natural una energía que esté costo
8 centavos el kilovatio y no estemos pagando los ecuatorianos 10 centavos en una planilla subsidiada y el costo realmente esté entre 25, 40 o 65 centavos el kilovatio hora. Acá hay una referencia de una entrevista que concedió la víspera a la cadena de televisión Ecuavisa el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, el ingeniero Marco Acuña. Él dijo, textual, que las aseveraciones del presidente han sorprendido a los profesionales del sector eléctrico porque desde diferentes lados, como el Operador Nacional de Energía SENACE, la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC, las empresas eléctricas y los profesionales, advertimos lo que estaba pasando y lo que podía venirse. Las autoridades no han prestado oídos a eso, no se puede decir sabotaje de esa manera. Cuando era candidato el señor Noboa, personalmente le entregamos, cuando acudió a la Sociedad de Ingenieros de la Zona Norte, documentos en los cuales le preveníamos y le indicábamos nuestra visión de lo que se debería hacer el sector eléctrico. Como Colegios de Pichincha Nacional le presentamos una carta abierta indicándole las medidas que se deberían tomar, que incluía la reestructuración del sector eléctrico, justamente para que tenga un funcionamiento adecuado, pero nunca hubo respuesta, dijo el profesional. ¿Qué le parece, José? Real, porque yo he leído oficios del SENACE donde el SENACE advierte de esto, y no oficios de este año, del año pasado, donde el SENACE advierte del largo estiaje, donde el SENACE hace recomendaciones de que se dé mantenimiento a las termoeléctricas, donde el SENACE hace recomendaciones que se invierta en nueva infraestructura, donde el SENACE hace recomendaciones de que se haga mucho hincapié en la infraestructura en base al gas natural. Eso es real. Lamentablemente, el presidente es como el gerente de una empresa, no puede estar en todo y eligió un pésimo y un incapaz funcionario en la cartera de Energía y Mina, que es una señorita que definitivamente le quedó grande el puesto. Ahora, no nos contentemos con eso, hay que crear precedentes. ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen que entender que si llegan a un cargo y cometen errores por inexperiencia, por mala fe, por corrupción o por ingenuidad, van a ir presos. Y en ese momento usted va a ver cómo esto se empieza a arreglar. Quiero invitarle, y me gustaría una reflexión suya. Estamos conversando con José Alvear Campodónico, él es especialista, investigador, estudioso de la materia eléctrica. Escuché y reflexionar sobre lo que le dijo esta mañana Roberto Isurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, a mi colega Milton Pérez en el canal de televisión Teleamazonas. Ha dicho Roberto Isurieta, las alertas no se dieron a tiempo y posibles actos de sabotaje deben ser explicados. Escuchemos, por favor, le invito a José a escuchar y luego reflexionar sobre lo que dijo Roberto Isurieta. Escuchemos ese extracto de lo que dijo el secretario de Comunicación esta mañana en Teleamazonas. ¿Cómo se conectan lo político, lo criminal y la crisis eléctrica? Sin lugar a dudas, en el área energética, es una de las áreas donde han existido históricamente la mayor cantidad de denuncias de corrupción. Sin lugar a dudas, hemos tenido una política energética de los últimos 20 años que no se ha adaptado a las crisis climáticas y hemos dependido básicamente de una sola cuenca de agua que siempre está afectada al menos una vez al año y ahora por lo que se ve 2. ¿Y no sabía el gobierno esto? Lo que no se dieron, y esas son las cosas que están siendo investigadas en función de las denuncias que se han hecho el día de ayer, es que si las alertas, uno, no se dieron a tiempo, o posibles actos de sabotaje que los hemos visto, que deben ser explicados por qué se vació la represa de Mazar. Se vació intencionalmente. Dejaron correr el agua. Abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas. ¿Quién hizo eso? Todo eso es lo que se está dando en parte de las investigaciones de la denuncia que se hicieron ayer. Yo no me puedo adelantar a pasar más allá de la investigación porque en este momento está en la Fiscalía, son de carácter reservado. Pero efectivamente sí se dieron una serie de actos que están siendo investigados, sobre todo antes de ayer. Básicamente nos tomamos el Ministerio de Energía y recuperamos parte de la información, pero la situación es sumamente grave por naturaleza de eso, además por este mal diseño histórico, además por los problemas que hemos tenido en la otra gran represa de Cocoacodo, Sinclair. Entonces una serie de elementos que ahora muy probablemente fue muy fácil de activar para grabar previo a la consulta.
Esto acaba de decir Roberto Isurieta. Y ahí, por ejemplo, por eso le preguntaba hace minutos, luego me llegó obviamente la declaración de Roberto Isurieta que la publica el portal web de Teleamazonas, este extracto. Habla de que vaciaron la represa de Mazar. Mire usted, José, ¿qué sensaciones le deja este extracto de la declaración del secretario de Comunicación? Vea, él está manejando indudablemente información que nosotros los ciudadanos no manejamos. A mí me parece totalmente increíble, en todo el sentido de la palabra, que se haya intentado vaciar Mazar. Pero de ser así, o sea, la ministra, por desconocimiento, por complicidad, ya debería estar presa. Porque al final del día ella era la responsable del área. Ahora, esto no exime de culpa, de ineptitud al gobierno. Porque el gobierno debe tener, asumo yo, un sinnúmero de protocolos cuando el presidente habla con sus ministros para hacer seguimiento de lo que está pasando. Es verdad, el presidente no tiene la varita mágica para saber todo lo que pasa en todos los rincones del país. Pero de ser esto cierto, esa ministra y todo su equipo tienen que estar presos, porque le han hecho un daño terrible al país. Ahora, no nos podemos quedar en esto nada más, porque esa es la parte mediática, Fabricio. Hay que empezar a trabajar inmediatamente en las soluciones. Y soluciones parche y sentar las bases para políticas de Estado para que esto no vuelva a pasar. Y esto no va a volver a pasar cuando no dependamos en un 75 o 73% de nuestra materia energética del agua, de las hidroeléctricas, que no le voy a negar que quizás hace 20, 25 años eran una buena alternativa. Hoy ya no, porque el calentamiento climático y el estiaje cada vez más largo las hace inoperativas. Hoy hay que apegarnos a la tendencia mundial que se concluyó en Dubái el año pasado, en la COP28, que es que el gas natural es el combustible de transición de los líquidos a una energía más amigable, menos desgastante y en el caso de los ecuatorianos 50% más económica, porque nosotros importamos gas para generar energía. ¿Qué hay que hacer ahora? No nos queda más. Termogás Machala, convertirla a diésel, a que genere en función de diésel y salir del problema rápidamente, porque ahí tú tienes 320, 350 megas que puedes poner operativos si logras hacer esta conversión y en algo hacer frente a este problema que es de 600 megawatts. Pero no nos podemos quedar ahí, porque cada año que pasa la demanda de energía aumenta en 300 megawatts la hora. Oiga, y para cerrar, me pareció un poquito surrealista una parte de lo que dijo Roberto Isurieta. Dice, nos tomamos el Ministerio de Energía. O sea, ¿por qué digo surrealista? Porque al final del día la ministra fue colocada por el presidente. O sea, pero dice, nos tomamos el Ministerio de Energía. ¿Qué le parece? Me parece que eso ya es parte de las formas y de las fantasías que algunos podrán compartir, otros no compartiremos, pero definitivamente eso no subsana el problema, Fabricio. El problema es mucho más grave. El problema es que no tenemos luz. Y al no tener luz, es como que nos digan que no hay una gota de combustible. Se para el país. Y cuando tengamos luz, habrá que apuntar a tener una luz barata. O sea, una luz que nos vuelva competitivos. Porque solamente un país sale adelante con energía barata y con buena educación. José, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué nos deparan las siguientes horas. Muy amable. A ustedes, un honor. Gracias a José Elbar Campodónico que ha estado con nosotros hablando de la crisis energética, de lo que estamos viviendo ahora mismo. Lo que ha dicho Roberto Isurieta en estas horas. Hay otro extracto que le voy a pasar a nuestro equipo para más adelante poder difundir ese otro extracto de lo que ha dicho el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, hablando justamente de lo que dice el gobierno, sabotaje, ¿no? Está en juego que Ecuador, por estas acciones de sabotaje, tuvo una decisión histórica. Otra vez se ata lo que está pasando al tema de la consulta popular. Un par de mensajes adicionales. La penalista Marcela Estrella Buccelli había publicado, y le agradezco a Soledad Montero que me compartió estos posts en X, antes Twitter, de dos penalistas. Marcela Estrella Buccelli decía esta mañana: buenos días con todos, en especial con quienes denuncian delitos adecuando la conducta del sospechoso a los presupuestos del tipo penal y consideran sobre todo los verbos rectores. A quienes denuncian por denunciar, aún desde Carondelet, no sean proxenetas del sistema penal. Dura, Marcela Estrella Buccelli. María del Mar Gallegos, también penalista. El presidente ha hecho todo lo del texto de un libro, crea un discurso sobre la inseguridad, así te apoyan ciegamente, aprovecha y subes el IVA, no se te va a cuestionar, crees el discurso de la otredad, el que no me apoye está con nosotros, los malos, utiliza la arma más poderosa, el derecho penal.
hablando justamente, y creo que son aportes para lo que significa el debate. Y una cosa adicional, que esto también es un poquito insólito, ¿no? Hablando del feriado, este feriado forzado el día de hoy y mañana. En el decreto ejecutivo 226, en el primer considerando de ese decreto ejecutivo, los considerandos son los argumentos, es la parte argumentativa a través del cual se sustentan las decisiones, en este caso los decretos ejecutivos. En ese primer considerando, dice que el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República establece el reconocimiento y garantía por parte del Estado del derecho a una vida digna que asegure el descanso y ocio. No puedo creer que eso haya puesto en el primer considerando del decreto ejecutivo. Muchas veces no le paramos bola a los considerandos, sino a la parte resolutiva de los decretos, de las decisiones, etcétera. En serio, ponen eso en el considerando. Hablan de que tenemos derecho a una vida digna que asegura el descanso y ocio. Por Dios, es un decreto, es un feriado forzado. Por favor, me parece increíble, insólito que eso hayan puesto en los considerandos. No puedo creer. Voy a la pausa, 8:07, en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.